Son las 9 de la noche en Río de Janeiro y esta es la hora de darles a ustedes la bienvenida a Contexto Global. Hoy Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle, les traemos a ustedes todas las noticias que han ocurrido hoy en el mundo. Que no son pocas, María Clara, bienvenida para esta noche, bienvenidos también ustedes, nuestros espectadores. Y ya saben que vamos a tener también análisis con nuestros segmentos Directo DC y el debate, pero por ahora, cuando son las 8 de la noche en Washington, vamos de momento con los titulares. En Brasil ya son más de 100 los muertos por el megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro contra el poderoso grupo criminal Comando Vermelho. Una operación de la gobernación de Río celebrada por el propio gobernador y cuestionada por el ministro de Justicia. Y además las cifras no coinciden dependiendo de quién las diga. Yo les cuento, entre tanto, que por segunda vez en este año la Reserva Federal de Estados Unidos recorta la tasa de interés y la reduce en un 0,25%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que no tuvieron los datos necesarios por el cierre del gobierno federal que continúa. Bueno, y vamos hasta Países Bajos. Allí la ultraderecha se mantendrá por fuera del gobierno. El partido centrista D66 sería el más votado en las elecciones parlamentarias de este miércoles, según dicen las encuestas a boca de urna. Y eso le daría la delantera para buscar alianzas y excluir al movimiento del populista Geert Wilders. Y Donald Trump se reúne por primera vez en su segundo mandato con su homólogo chino Xi Jinping. Las discusiones estarán centradas en los aranceles, la compra de soya, los minerales raros y la lucha contra el fentanilo, en un encuentro para el cual ya hay un principio de acuerdo. Los detalles y mucho más los tiene nuestra corresponsal en Washington en nuestro segmento Directo DC. Bueno, ya sabrán nuestros espectadores que después llega también el debate con María Clara, como todas las tardes, y con todos sus invitados. Hoy van a discutir a mayor profundidad qué ocurrió exactamente en Río de Janeiro, porque más allá de ser el operativo policial más letal que ha habido en esta ciudad, el hecho evidenció la división política que hay entre el gobernador Cláudio Castro y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El Estado no pidió acompañamiento del gobierno federal y dice que está solo para enfrentar la seguridad, mientras el mandatario dijo estar horrorizado por la matanza. ¿Pero fue una masacre o un operativo exitoso? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos. Por ahora les dejo con María Clara, noticias y debate. Así es, y en el debate las polémicas no son pocas, pero por ahora comenzamos con la actualidad. Iniciamos con lo que ocurre en América Latina y empezamos por Brasil, porque sigue subiendo el número de muertos en Río de Janeiro, al mismo tiempo que la controversia. La Defensoría Pública reportó que al menos 132 personas fallecieron en medio de la operación policial contra el grupo Comando Vermelho, mientras que desde la gobernación hablan de 119 fallecidos. En respuesta, tanto el gobierno federal de Luis Ignacio Lula da Silva como Naciones Unidas han levantado un manto de dudas sobre el proceder de las fuerzas de seguridad estatales, mientras que el gobernador de Río, Cláudio Castro, la declaró un éxito, salvo por la muerte de policías. Diego Bassani nos amplía. Opiniones divididas por la operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Este miércoles las autoridades federales justificaron el operativo militar contra la organización denominada como Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública. Lo que hicimos ayer fue una acción legítima del Estado para hacer cumplir órdenes judiciales, 180 órdenes de arresto y confiscación y unas 100 órdenes de detención. Aquellos que decidieron enfrentarse a nosotros fueron neutralizados. La reacción de la policía depende de las acciones del delincuente. Es así de sencillo. Mientras tanto, el gobierno de Brasilia pidió explicaciones a las autoridades locales que coordinaron el operativo y se mostraron alarmados por la magnitud de las cifras de fallecidos. El presidente Lula quedó consternado por el número de muertes en Río de Janeiro. También le sorprendió en cierta medida que se pusiera en marcha una operación de esta magnitud sin el consentimiento ni la participación del gobierno federal y sin que éste tuviera la oportunidad de aportar sus recursos, especialmente información y apoyo logístico. Por su parte, Naciones Unidas enfatizó en que las acciones estatales contra miembros de bandas armadas deben respetar los protocolos internacionales.
Comprendemos plenamente las dificultades que implica lidiar con grupos criminales violentos y bien organizados como el Comando Vermelho. Sin embargo, la larga lista de operativos que han resultado en numerosas muertes, las cuales afectan desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, plantea interrogantes sobre la forma en que se llevan a cabo estas redadas. Tanto familiares de las víctimas como varias organizaciones sociales brasileñas han catalogado lo sucedido en Río de Janeiro como masacres y asesinatos extrajudiciales. La otra noticia del día es que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés en 1/4 de punto porcentual, lejos del 2% de disminución que pide el presidente Donald Trump. El Banco Central de Estados Unidos argumentó que el mercado laboral tiene una tendencia a enfriarse y reconoció que no tuvo la cantidad de datos que necesitaban debido al actual cierre del gobierno federal, porque el shutdown les limita las encuestas y los reportes que necesitan para tomar las decisiones. Es la segunda vez en este año que la Fed reduce la tasa de interés y por primera vez desde 2022, esta se ubica por debajo del 4%. Las condiciones del mercado laboral parecen estar enfriándose gradualmente y la inflación se mantiene algo elevada. En apoyo de nuestros objetivos y a la luz del equilibrio entre los riesgos para el empleo y la inflación, hoy el Comité Federal de Mercado Abierto decidió reducir nuestra tasa de interés de referencia en 1/4 de punto porcentual. Y precisamente Estados Unidos bombardeó otra embarcación en el Pacífico. El anuncio lo dio el secretario de Guerra Pete Hegseth. Afirmó que el ataque fue contra una lancha que traficaba narcóticos y añadió que las 4 personas que iban a bordo fallecieron. Esta sería la embarcación número 15 bombardeada por Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y con los de hoy, los muertos alcanzan los 61, una práctica criticada especialmente por Venezuela y Colombia. Y vamos a Europa, porque hoy, hace exactamente un año, parte de la comunidad de Valencia quedó sepultada bajo el lodo por cuenta de la dana que azotó a España. Y la manera de rememorar lo que ocurrió fue con un funeral de Estado en honor a las 237 personas que fallecieron. Los reyes Felipe VI y Leticia acudieron a dar su despedida a las víctimas. Y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, fue abucheado tras las críticas que recibió por el manejo de la crisis. Aquí les contamos. En noviembre de 2024, pocos días después de uno de los peores desastres naturales de España, el rey se enfrentó a la furia de los vecinos de Valencia, quienes le arrojaron barro. Casi un año después, Felipe VI asistió a los funerales de Estado en honor a las víctimas de las inundaciones. El rey y el gobierno español fueron ampliamente criticados por su respuesta. Hoy, el jefe de Estado afirma que comprender las causas sigue siendo esencial. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para... Pero esta calma no la compartían las familias de las víctimas. Un año después, la ira y la frustración siguen presentes y piden respuestas que no han llegado. Estoy muy triste, tengo mucha rabia, no sé, anímicamente no estoy muy bien. El 29 de octubre de 2024, en tan solo 3 horas, la Comunidad Valenciana recibió una cantidad de lluvia similar a la de 21 meses previos. Los arroyos se convirtieron en torrentes, el lodo arrasó con todo. Se perdieron 237 vidas. Las camisetas que llevaban los familiares de las víctimas en el funeral del miércoles transmitían un mensaje claro. Estas muertes podrían haberse evitado si se hubiera alertado antes a los residentes. En un homenaje previo, los manifestantes se opusieron a la presencia del presidente regional, Carlos Mazón. En su discurso, Mazón admitió errores, pero sus disculpas sonaron vacías. Ninguna palabra puede llenar el vacío que deja un ser querido. El miércoles por la tarde, miles de personas participaron en una marcha silenciosa por Valencia. Y la extrema derecha de Países Bajos tuvo una derrota electoral significativa. Las encuestas a boca de urna muestran que el partido centrista D66 habría sido el más votado en las elecciones parlamentarias de este miércoles. Los sondeos apuntan a que el movimiento liderado por Robert Jetten obtendría 27 escaños, por encima de los 25 del Partido por la Libertad, dirigido por Geert Wilders. El D66 no solo sería el de más votos, sino que se plantea una posibilidad de coalición en la Cámara Baja del Parlamento con otros 3 partidos, excluyendo de esta manera a la ultraderecha en un posible gobierno.
El panorama lo celebra Yeten, quien sería el próximo primer ministro, mientras que Wilders se mostró decepcionado. Estoy muy orgulloso de que hayamos demostrado, no solo con D66, sino también con otros partidos, que es posible derrotar a los movimientos populistas y a la extrema derecha, y existe una amplia mayoría de partidos políticos más pro-europeos que desean trabajar junto con nuestros socios internacionales. Permítanme comenzar felicitando a todos los ganadores por este magnífico resultado, especialmente a mis colegas del D66, Rob Jetten, Henry Bottenwald y los líderes del CDA. Si bien me hubiera gustado un resultado diferente, seguimos siendo el segundo partido y quizás incluso el más grande. Habrá que esperar para ver. En otras noticias, la guerra en Sudán podría estar en un punto de no retorno. El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido capturaron Al-Fashir, ubicada en Darfur y el último bastión del ejército oficial. La toma de la ciudad fue sangrienta. Los aliados de los militares sudaneses señalan que las FARC asesinaron a al menos 2.000 personas en tan solo 2 días. Ramiro Cuevo Arberena tiene la historia. Preocupación por la situación en Al-Fashir. Después de que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido tomara el último bastión del ejército en la región de Darfur, se encendieron las alarmas por denuncias de agresiones y posibles revanchas contra grupos étnicos locales. Las acusaciones fueron reconocidas por el líder paramilitar Mdeti Dagalo, quien anunció investigaciones. Se han producido violaciones en Al-Fashir. Desde aquí anunció la formación de una comisión de investigación. Este anuncio no es mera palabrería. La comisión ya está en Al-Fashir. La comisión comenzará de inmediato a investigar y responsabilizar a cualquier soldado u oficial que haya cometido un delito o agredido a cualquier persona. Según sobrevivientes, activistas y ciudadanos desplazados, miembros paramilitares golpearon a civiles que quisieron huir de la ciudad y perpetraron una agresión contra el hospital de maternidad saudita de la ciudad, donde murieron más de 460 personas, incluyendo pacientes, acompañantes y profesionales. Desde Naciones Unidas repudiaron estas acciones. Puedo afirmar que condenamos las continuas violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abuso de los derechos humanos que tienen lugar en Al-Fashir, incluidos los ataques indiscriminados contra personas e infraestructura civil. Una vez más, instamos a las partes a que cesen las hostilidades, garanticen el paso seguro de la población civil y del personal humanitario y aseguren el acceso humanitario sostenido donde quiera que sea necesario. Miles de sudaneses huyeron de Al-Fashir por la situación actual y buscan refugio en lugares cercanos. La Organización Internacional para las Migraciones detalló que más de 36.000 personas huyeron entre el domingo y el lunes. Y en medio del frágil cese al fuego en la Franja de Gaza, hablemos de Emiratos Árabes Unidos, especialmente para conocer la historia de algunos palestinos sobrevivientes a los bombardeos de Israel. Desde el estallido del 7 de octubre, esta monarquía del Golfo, que normalizó relaciones con Tel Aviv en 2020, ha evacuado a cerca de 3.000 gazatíes. Principalmente son familias con hijos gravemente enfermos o heridos. Mientras algunos esperan regresar a su tierra, otros intentan construir un futuro en el Golfo, lejos de las bombas. Nuestros corresponsales en terreno tienen la historia. La ciudad humanitaria de Emiratos, en el medio del desierto, es actualmente el hogar de 3.000 supervivientes de Gaza. Casi 1.000 niños palestinos están siendo escolarizados aquí, desde preescolar hasta educación secundaria. Layan Nasser es una de ellos. A esta joven de 14 años le amputaron ambas piernas por un bombardeo israelí. ¿Los electrones van en una o dos direcciones distintas? Solo en una dirección. Estudiando ciencia, Layan espera poder construirse un futuro. Prefiero quedarme aquí. Me da miedo volver. Quiero intentar tener un futuro. No quiero regresar a Gaza. No tengo futuro allí. Como persona discapacitada no puedo caminar sobre las ruinas. Tampoco tengo ya una casa en la que vivir. Zainab Mursi ha estado enseñando programas emiratíes para los palestinos de Gaza desde hace 2 años. Están mucho mejor que cuando llegaron. Layan estaba muy enfadada y deprimida, pero con el tiempo ha ido mejorando. A pesar del trauma, la adolescente espera convertirse en una mujer de negocios en los Emiratos y participar en la reconstrucción de Gaza. Evacuada junto a su madre, vive separada de sus 4 hermanos y hermanas y de su padre, que están atrapados en el sur del enclave, en el campo de refugiados de Al-Mawasi. Estos son mis hijos de 7 y 8 años. Los extraño terriblemente.
Me rompe el corazón que yo esté aquí viviendo en seguridad y mis hermanos y hermanas estén allí. Hay bombardeos. Temo que les pase algo. No pensábamos que la situación se bloquearía de esta manera. No podemos estar con nuestra familia en Gaza y ellos no pueden salir. Estamos atrapados en esta situación desde hace demasiado. Con un cese el fuego frágil en la franja de Gaza, los Emiratos esperan poder repatriar a estos supervivientes si la situación en el territorio palestino se estabiliza. Hola, ¿cómo estás? El director del campo considera que el retorno es la única opción. Todos sabemos que la destrucción de Gaza es inmensa, pero estos niños que están aquí son el futuro de Gaza. Desde que se anunció el cese al fuego, esperamos que el enclave reabra y que Gaza sea seguro de nuevo para que puedan regresar a su tierra natal. Mientras tanto, el futuro de los palestinos de Gaza es incierto en los Emiratos, donde el derecho al asilo no está reconocido. Y llegó el momento de profundizar en lo que ocurre en Estados Unidos. Esto es Directo DC y como todas las noches nos acompaña nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches una vez más. Y esta vez comencemos a hablar de decisiones financieras porque la Reserva Federal bajó las tasas de interés por segunda vez en este año. Recordemos además que ha habido meses de presiones por parte del presidente Donald Trump. Ante esto, ¿se esperan más recortes? Hola María Clara, buenas noches. Pues lo que dijo por lo menos el jefe de la Fed, Jerome Powell, es que la inflación que sigue alrededor del 3%, que es lejos de esta meta del 2% que la misma Fed estableció, así como la debilidad del mercado laboral, porque la tasa de desempleo además está en el 4,3% en el mes de agosto, que esto además es la más alta desde octubre de 2021, no le permite tener claridad sobre cuáles van a ser los pasos a seguir en los próximos meses, pero dijo que no esperaba que hubiera una reducción de la tasa de interés en la próxima reunión que va a ser en diciembre. Tras esta primera reunión de septiembre, la mayoría de los funcionarios habían dicho en ese momento que iban a haber al menos 2 recortes más a las tasas de interés, pero pues con esta declaración esto parece haber quedado descartado, al menos de momento, y pues uno de los factores claves que de hecho se suma al análisis y que hace más difícil, mejor el trabajo para Powell, es justamente el cierre del gobierno y el hecho de que los empleados federales no están recibiendo pago y por lo tanto están consumiendo menos, y esto también pues llega en momentos en que grandes compañías como Amazon y la compañía de correos UPS anunciaron despidos masivos esta semana. Y a esta reunión de septiembre, que fue en la primera que bajaron las tasas de interés durante este segundo mandato del presidente Trump, la Fed había dicho que antes de esto las mantenía desde enero justamente para evaluar el impacto de todas las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, que pues sí en efecto ha presionado en varias oportunidades a Powell, incluso ahorita en su gira en Asia, desde Corea del Sur también lo volvió a hacer. Le ha pedido explícitamente que baje más las tasas de interés y le ha puesto varios apodos como el señor demasiado tarde, Mr. Too Late, por no hacerlo antes desde el inicio de su mandato. Y pues lo que insiste Powell es que este es un organismo independiente, pero sin embargo sí hay algunas cosas que nos dejan ver que se está alineando con la Casa Blanca, como por ejemplo que recientemente la Fed lo que hizo fue archivar algunas iniciativas del expresidente Joe Biden, esto sobre diversidad, sobre cambio climático, y también recortó cerca del 10% de su personal y ordenó el fin del teletrabajo, como justamente lo había ordenado el presidente Donald Trump para todas las agencias federales. Además hay que decir que el presidente Donald Trump nombró a uno de sus principales asesores económicos, Stephen Miran, como uno de los gobernadores de la Fed, justamente para presionar a nivel interno por más recortes, y de hecho en esta decisión anunciada el día de hoy, él presentó su opinión discrepante. Y usted lo mencionó, Donald Trump está en Asia y en esa gira, en unas horas, tiene la que puede ser quizás considerada como la cita más importante, que es su reunión con el presidente chino Xi Jinping. ¿Cuáles son los puntos álgidos que van a tratar los dos mandatarios?
Bueno, pues hay al menos 4 temas principales sobre la mesa. Por supuesto, el tema de los aranceles, pero también los minerales raros, la compra de soya por parte de China y la lucha contra el tráfico de fentanilo. Y pues vamos a revisar porque todos ellos están relacionados. Miremos uno a uno porque cómo se relacionan y cómo uno tiene consecuencias sobre el otro. En cuanto a los aranceles, pues el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, él ya dio una entrevista con la cadena ABC y lo que dijo es que la delegación de Estados Unidos, que él encabeza, y la de China ya acordaron en una reunión en Malasia este fin de semana poner en pausa los aranceles del 100% a los productos chinos que iban a entrar en vigor en noviembre, y esto justamente nos lleva pues al segundo punto, que es el de los minerales raros. A cambio justamente de esta tregua arancelaria, lo que haría China sería suspender por un año la implementación de este nuevo sistema de controles a las exportaciones de minerales raros que anunció justamente en respuesta a los aranceles del presidente Trump. Ahora, el tercer punto es que China va a volver a comprar soya de Estados Unidos, algo que pues el presidente celebra como una victoria, ya que pues esta medida estaba afectando justamente directamente a los agricultores que, como sabemos, votaron mayoritariamente por Trump en las elecciones de 2024, pero pues también esta medida fue tomada en respuesta a los aranceles del presidente. El cuarto tema sobre la mesa justamente es que si Trump acepta también el argumento de China, que dice que ya ha tomado medidas para controlar el tráfico del fentanilo, pues habría impacto también en este arancel que el presidente denominó el arancel del fentanilo por un 20%. También hay otros temas sobre la mesa que desde luego podrían ser tratados, como la formalización de este pacto también, ya que se había anunciado para que la compañía china ByteDance venda la red social TikTok a empresarios estadounidenses, un acuerdo que ya se había anunciado, y así también el presidente espera también contar con el apoyo de Xi Jinping para el fin de la guerra en Ucrania, y por supuesto pues podríamos tener la anunciada fecha de la visita del presidente Donald Trump a China. Muchísimos temas sobre la mesa y por supuesto aquí en France 24 les haremos un seguimiento juicioso como siempre. Natalia, muchas gracias por Directo DC. Nosotros seguimos ahora con el debate.